Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un tocoz de fabricación checa. Este tocoz y otro, el de discos, me lo envió mi amigo Daniel, el cerrajero de TikTok. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad que te lo agradezco. El de discos aún lo tengo pendiente, no he sido capaz de hacer una herramienta para intentar ganzuarlo, pero un amigo sí que ha sido capaz, me va a enviar la herramienta y espero a principios del 2026 poder intentar ganzuarlo con esa herramienta y veremos cómo se comporta. Este es el modelo TE01, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver en la tarjeta. Es un cilindro con una llave de serreta TE01, pero que no es de perno. Vamos a ver, fijaros, T01. Ya hace muchos años os ofrecí este mismo cilindro que me envió desde Chequia un amigo. Es uno de mis primeros vídeos, hacía mucho tiempo, más de 10 años. Y vamos a ver hoy cómo se comporta este. No sé si habrán variado algo, la verdad es que no me acuerdo muy bien de cómo se comportó en aquel momento. El aspecto es muy bueno porque por lo que veo yo aquí el rotor sale por detrás, este tiene refuerzo, anti-extracción, no sé de qué es el cuerpo, no sé si el cuerpo será de acero. El comportamiento pues da su pelea, lo ganzué varias veces cuando me llegó. Recuerdo que son unas chapas, vamos a ver si podemos alumbrar, luego lo intentaremos desmontar, aunque tendré que hacer una pausa para sacar los pernos que aseguran la barra anti-extracción. Fijaros, vamos a dar luz. Si os fijáis ahí se ve una bolita, ahí hay una bola de acero y debajo hay una chapa. Es un cilindro de chapas que tienen unas bolas para evitar el desgaste de las chapas y facilitar el movimiento de las mismas. Y esas chapas tienen una especie de relieve que no me acuerdo, no recuerdo si es en el lateral, creo que sí que era en el lateral, hace los efectos de un spool, como si sería un perno de seguridad. Y es lo que da pelea. Sé que había que utilizar tensión bastante alta para poder avanzar al principio y luego lógicamente había que disminuir para colocar esos elementos. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto, intentar ganzuarlo y si lo conseguimos pues me iré abajo, intentaré sacar a martillazos esos remaches y desmontaremos el medio cilindro para ver cómo es por dentro. Dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento ganzándolo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Fijaros, he puesto estos suplementos para que no trabe la leva y porque he sacado ya parcialmente los pernos, ahí los tenéis, ahí se ven, para que luego el desmontaje sea sencillo con el botador. Espero que no tenga nada más que lo sujete, no he probado, los he sacado un poquito con el botador y ya los he vuelto a meter. Vamos allá, no me acuerdo qué es lo que utilicé, pero por la estrechez del bocallave, fijaros en el bocallave, muy estrecho, ahí lo tenéis. Por la estrechez del bocallave pues yo creo que este tensor hecho de varilla de limpia, vamos a ver, vamos a intentar por aquí, entraremos por ese lateral y creo recordar que utilicé esta ganzúa de Vent, ahí está, con este mango increíble, esta ganzúa de Vent, un High Reach con la punta en media bola. Me encanta, un diseño de Ash y creo que para colocar los más largos este también de Vent. Ahí lo tenéis, un gancho medio, ambos en 0,6. Vamos allá, vamos a ver si podemos hacer algo más de zoom. Ahí estamos. Tensión alta, ya os digo que pedía tensión alta, al menos al principio, porque si no se saltaban. Es como si manejásemos biselados. Ahí el primero ha hecho un clic, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto pide. Ahí el quinto un clic. No sé si os he mostrado la codificación, pero el quinto es bastante corto. Primero un clic, segundo un clic, tercero un ligero clic. Vamos a por el quinto, ahí quinto un clic, va dando
avances hacia una especie de falso colocado. Primero un clic, segundo un clic, tercero también, como veis, igual que si serían biselados. Quinto, primero, este segundo ya ha llegado ahí, ha hecho un clic, he tenido que distensionar para moverlo, ya creía que había llegado al tope. Se comportan todos como spools. Segundo, tercero un clic, quinto nada, vamos a ver, cuarto, quinto, ahí el quinto un clic y un buen avance, he tenido que volver a aumentar la tensión. Segundo, tercero nada, cuarto, quinto, vamos a ver, este primero, ahí llega al límite, ahí hemos saltado la cerradura y queda colocado. Segundo, un clic, tercero nada, cuarto, quinto, primero ya muy abajo, queda colocado. Segundo, un clic, quinto, yo creo que el quinto puede ir más allá. Voy a pasar al gancho a ver si consigo meterme. Ahí está, hasta atrás. Quinto, yo creo que da rotación. Ahí está, ha saltado algo. La rotación es como si sería un cerrado, es muy ligera. Saltado el segundo, volvemos al falso, tercero, cuarto, creo que el quinto sigue en su sitio. Hay un ligero clic. Necesito el gancho medio para poder chequear. El cuarto es largo y por lo tanto me cierra el paso. Este es el segundo. Vamos a ver si conseguimos. Ahí está, ha hecho un clic. Prácticamente no ha habido rotación. Tercero, hay un clic. Quinto, cuarto, parece que no pide, se ha saltado el segundo. Primero, segundo pide, hay un clic. Tercero nada, ahí está, y al tocar el cuarto abriría. Lo más difícil es saltar esas aserraduras. Fijaros como ahora además queda bloqueado, no está trabada la leva, queda bloqueado. Lo que hay que hacer es empujar el embrague, es de este tipo que hay que empujar el embrague para que sigan girando y tendríamos toda la vuelta. No le voy a dar toda la vuelta porque como el rotor sale por detrás no podemos utilizar la llave, así que vamos a dejarlo ahí. No sé si para bien o para mal. Debería haber mirado el otro vídeo, al menos para el desmontaje, porque no me gustaría malograrlo. Me gustaría por lo menos poder enviar a algún amigo. La mitad del cilindro, no sé si conservo el otro, tendría que mirarlo. Ahí está. Esta era la codificación. Fijaros, tenemos un primero que es medio largo, el segundo y el quinto muy cortos y el cuarto ahí bastante más largo que lo que me gustaría. Me tapa el quinto. Vamos allá, vamos a intentar quitar estos pasadores. Debería de ser sencillo. Ahí va uno. Ahí va el otro. Ahí están, y ahora esto debería de salir. Se notaba bastante muelle en el embrague, así que saldrá volando, me imagino. Le ha costado. El embrague va a ser un dolor para volver a colocarlo. Lo estoy viendo. Vamos a ver. Va muy ajustado. Ahí tenéis el embrague. Hace como una corona. Entiendo que todo esto es para colocar en la posición que quieras la leva. Vamos a intentar dejarlo así, que no se salte. Ya se ha saltado. Y esto aquí como un anillo, quizás sea una grupilla interior. No sé si este cilindro se va a comercializar en España. Creo recordar que
me dijo Daniel que él no. Ahí está, al quitar esta especie de grupilla, que no es más que una chapa, se ha quedado suelto el cilindro, y ahora deberíamos de poder sacar. Ahí ya veo muelles. Aquí están los muelles, vamos a ver. Quizás podemos sacar por aquí, sí. Si sacamos por aquí los contrapernos, nos garantizamos que no se enganchan en nada. Ahí está. Espero acordarme de cómo iba. Estos son los muelles. Dejadme que lo desmonte y en un momento nos vemos analizando el interior. Hasta ahora. Ups. Bien, pues esto es lo que tenía dentro. Como es un sistema un tanto diferente, pues el desmontaje ha sido un poco desastroso. Espero no haber perdido ninguna pieza. Tengo duda con esta media luna. Lleva aquí una media luna antitaladro. Esta estaba aquí. Y aquí hay hueco para otra, pero no he visto la media luna antitaladro. Fijaros en el rotor. El rotor efectivamente, como veis, sale por detrás. Tiene aquí este hueco. Este hueco será para la grupilla esta, que parece excéntrica. Ahí está. No tiene mal aspecto. Estos serían los alojamientos para las chapas y ahí está el hueco para las bolitas. Las bolas tienen como objeto evitar el desgaste, facilitar el funcionamiento. Son las bolas las que entran en contacto con la llave. Después lo que tiene son chapas, pero no tiene como los coches o los buzones una chapa cargada a muelle que se mueve arriba abajo. Lo que tiene son dos grupos de chapas. Unas hacen la labor de pernos, fijaros, quedarían así. Vamos a ver si puedo colocarla tal y como quedaría. Ahí hay un imán, le atrae. Quedarían en esta posición, sería al revés realmente. La llave estaría aquí abajo, no nos va a dejar. La llave estaría ahí abajo y la bolita entraría en contacto con la llave. Estas serían las que hacen las labores de perno. Tienen los laterales normales. Y vamos a hacer zoom. Perdón. La chapa quedaría en esta posición. Va a ser imposible con los imanes, son chapas de acero. La llave entraría en contacto aquí, si no me equivoco. Y como veis, la chapa, vamos a alejarnos a esta de aquí, a ver si el imán no nos molesta. La que hace las labores de contraperno, entiendo que quedaría así. El muelle quedaría ahí metido. Ahí. Esta tiene una forma ligeramente redondeada en la parte de aquí, y esta también encajarían. Ahí lo tenéis. Y la bola iría ahí, si es que quiere entrar. No hay manera.
La bola iría encajada ahí. Esto no tiene la mejor forma posible para intentarlo. Ahí está. Ahora esto iría ahí. Fijaros que esta forma de circular se complementa con esta otra, y este pequeño estrechamiento en los laterales es el que yo creo que hace ese efecto como de spool o aserrado que hay que saltar, hay que distensionar sin ninguna duda, y avanza el perno. Si te empeñas en manejarlo con tensión muy alta, tendrás problemas, porque no podrás colocar ese último paso de saltar esa serradura, y con tensión excesivamente leve también saltarán los demás. Es cogerle un poco el equilibrio. Y este sería el sistema. No me parece mal cilindro. La durabilidad no sé cómo será de un cilindro de estas características en un uso intensivo como portales o similares, pero ahí está. Tiene las bolitas de acero, una cosa singular, diferente. Muchísimas gracias, Daniel, por darme este cilindro para que pueda mostrarlo, y este ha sido su ganzuado y su desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.